Buen día, estimados alumnos del taller de programación con Python. Les saluda Jocelyn Lévano y en nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Sesión 1, Operaciones Básicas. En esta sesión se va a explicar la sintaxis de Python, los tipos de datos y los operadores, así como también las funciones más importantes y los módulos o librerías más usados en Python. Los temas a desarrollarse en esta sesión son palabras reservadas de Python 3, ya que actualmente se está trabajando con la versión 3, las variables, tipos de datos, los datos numéricos, datos strings, datos booleanos o datos lógicos, operadores, las diferentes operaciones, operación aritmética, de asignación, relacionales, operadores lógicos, operadores de membresía, operadores de identidad, funciones importantes de Python y por último los módulos más usados de Python. Antes de empezar con la clase debemos tener instalado Anaconda y acceder a Jupyter Notebooks. Para trabajar con Python es necesario instalar Anaconda. Entonces se va a la página oficial de Anaconda en la sección Distribution y escogemos el tipo de plataforma que tenemos. En nuestro caso, como estamos con un sistema operativo Windows, utilizamos Windows y escogemos Python 3.7. Descargamos. Luego de haber descargado, debemos hacer clic derecho, ejecutar como administrador. Hacemos clic en Next, aceptamos, Next, Next, Next. Por último, hacemos clic en Next, Skip y Finish. Para buscarlo vamos a hacer clic en Inicio. Buscamos la carpeta Anaconda 3 y hacemos clic en Anaconda Navigator. Nos encontramos en Anaconda Navigator y ahora vamos a hacer o escoger Jupyter. Y como podemos ver, se muestra el entorno de Jupyter. Para crear un nuevo archivo, creamos New Python 3 y podemos comenzar con nuestra codificación. Palabras reservadas de Python 3. Para mostrar las palabras reservadas de Python 3 debe importarse el componente kwlist del módulo o paquete keyword. Ingresemos esta instrucción en Python. Nos encontramos en Python y ahora vamos a ingresar la instrucción from, el nombre del módulo o paquete, keyword, que vamos a importar de este paquete el componente kwlist. Shift Enter y como podemos ver se ha ejecutado. Ya se importó el componente kwlist. Ahora vamos a mostrarlo. Shift Enter y como podemos ver se muestran las palabras reservadas. ¿Qué significa que una palabra sea reservada? Es que no podemos crear variables, más adelante vamos a ver qué es una variable, no podemos crear variables que tengan estos nombres. Por ejemplo, for igual a 0, no podemos ingresarlo ya que for nos permite crear bucles. Entonces podemos crear distintos nombres de variables
con excepción de estas palabras reservadas. Variables. ¿Qué son las variables? Una variable es un identificador de un único valor. Las variables representan los conceptos más básicos en programación. Una variable está conformada por un espacio en la memoria de la computadora y por un nombre simbólico o una palabra que identifica a tal espacio, el cual contiene información conocida o desconocida, es decir, un valor. ¿Cómo declarar variables? Para ello se debe utilizar el operador igual. Por ejemplo, supongamos que tengo mi dato de edad igual a 27. Tengo 27 como mi dato. Yo quiero crear mi variable. Mi variable puede tener cualquier nombre siempre y cuando empiece con una letra. Por ejemplo, edad igual a 27. Edad 1 igual a 27. Mi edad igual a 27. Edad Jocelyn igual a 27, etc. Mi variable puede tener cualquier nombre, pero para poder crearlo o para que almacene mi edad, debo tener en cuenta que debo utilizar el operador de igualdad. Veamos en Python un ejemplo. Edad igual a 27. Imprimimos. Y se muestra el valor del objeto. Siguiente pregunta. ¿Las mayúsculas y las minúsculas importan? Sí, claro que importan, porque supongamos que se crea el objeto Python con P minúscula igual a 5. ¿Qué pasaría si yo imprimo print entre paréntesis Python pero con P mayúscula? Veamos la respuesta en Python. Ingresamos Python, el objeto Python con minúscula igual a 5. Es almacenado. Ahora, ¿qué pasaría si yo imprimo print Python, pero no Python con minúscula, sino con P mayúscula? Es decir, es totalmente diferente el nombre del objeto. Evidentemente se nos muestra un mensaje de error, ya que el objeto o la variable Python no es identificada, no ha sido creada anteriormente. Entonces, para solucionar este error, lo que debemos hacer es ingresarlo tal cual se creó. Por ejemplo, si se creó con Python con P minúscula, se coloca con Python con P minúscula. Y se muestra el valor de la variable o el objeto. Tipos de datos. Existen 3 tipos de datos, los cuales son numéricos, strings y booleanos. Los numéricos se subdividen en enteros, comas flotantes y complejos. Los booleanos como true y false o verdadero y falso. Datos numéricos de tipo entero. Se crea la variable o el objeto A igual a 2. Se imprime el valor de A y para visualizar qué tipo de dato es un objeto se utiliza type. Type entre paréntesis el nombre del objeto y se muestra int. Con respecto a los datos numéricos de tipo coma flotante, es decir, decimales, se crea b igual a 5.5, print entre paréntesis b para mostrar el valor asignado a b, que es 5.5, se muestra el tipo de dato es float, es decir, coma flotante. De igual forma con los complejos, existen 2 maneras de crear números complejos. La primera manera es asignándolo directamente y la segunda manera es utilizando la función complex. De manera de asignación se crea c igual a 1 más 3j, donde 1 es la parte real y 3 la parte imaginaria. Se imprime con print, entre paréntesis, el nombre del objeto. Y para visualizar qué tipo de dato es, se utiliza type. De igual forma, utilizando complex, lleva 2 parámetros. El primer parámetro corresponde a la parte real y el segundo a la parte imaginaria. Entonces, d igual a 3 más 5j.
Se muestra el tipo de dato con type, que es de tipo complejo. Datos strings o cadena de caracteres. Tenemos esta cadena de caracteres Python. Luego se ha creado la variable X que almacena la cadena de carácter hola mundo. Se imprime con print entre paréntesis el nombre del objeto. Luego, si quiero visualizar qué tipo de dato es el objeto X, se utiliza type entre paréntesis X. str significa que es de tipo string. En Python se pueden concatenar cadenas de caracteres simplemente colocando una cadena de carácter seguida de un espacio y la otra cadena de carácter. Por ejemplo, se tiene la cadena de carácter hola, mi nombre es, espacio, y la cadena de caracteres Jocelyn. Y se imprime hola, mi nombre es Jocelyn. Tipo de dato booleano. Existen dos tipos de datos booleanos, cuando un dato es verdadero y cuando un dato es falso. Si nosotros imprimimos true, se muestra true. Si nosotros asignamos a igual a true, imprimimos el valor true. Mientras que si evaluamos qué tipo de dato es el objeto A que ha almacenado un booleano, se muestra bool. De igual manera con false. B igual a false, se imprime false. Y el tipo de dato que almacena false es un tipo de dato booleano. Operadores. Existen varios tipos de operadores. Los operadores aritméticos, de asignación, relacionales, lógicos, de membresía y de identidad. Veamos operadores aritméticos. Para realizar la suma se va a utilizar el operador más. Para la resta se va a utilizar el operador guión. Para la multiplicación, el asterisco. Para la división, el slash. Para la división entera, doble slash. Para la potencia, dos asteriscos seguidos. Y para el módulo, el símbolo de porcentaje. Veamos algunos ejemplos en Python. Vamos a colocar un comentario. Operadores aritméticos. Un ejemplo de operador suma, por ejemplo, 1 más 5, el resultado nos da 6. Ejemplo de operación resta, 5 menos 12, se obtiene menos 7. Operador de multiplicación, 10 por menos 0.5 y se obtiene menos 5. Operación división, 15 entre 2, el resultado 7.5. Operación división entera, 15, doble slash entre 2 y el resultado nos da 7. Operación potencia, 3 a la cuarta se obtiene 81. Operación módulo, es decir, el resto de dividir 19 entre 5 es 4, ya que 19 entre 5 aproximadamente es 3.8, pero si multiplicamos 5 por 3 nos da 15. 19 menos 15 se obtiene 4. Operadores de asignación. Operación A igual a 3.15. Para realizar esta operación, es decir, para asignarle el valor 3.15 a la variable A, se debe utilizar el operador igual. Para operaciones de la forma A igual a más 2, se debe utilizar el operador más igual. Análogamente, para
la operación A igual a A menos un valor, se debe utilizar el operador guión igual. Para la operación de la forma A igual a A por un valor, se debe utilizar el operador asterisco igual. Para una operación de la forma A igual a A entre un valor, se debe utilizar el operador slash igual. De igual forma, para la división entera, para la potenciación y para el módulo residuo. Veamos un ejemplo en Python. Vamos a colocar un comentario. Operadores de asignación. Asignamos a la variable A el valor 3.15. A igual a 3.15 e imprimimos. Como podemos ver, el valor de A es 3.15. Ahora, ¿qué pasaría si yo agrego A igual a más 2? El valor de A va a ser actualizado por el valor anterior de A más 2. En esta ocasión A es 3.15, entonces A es igual a 3.15 más 2, es decir, 5.15. Veamos la impresión. Efectivamente el valor es 5.15. De igual manera, para la resta, A igual a A menos 0.2, su operación es con guión igual. Por ejemplo, actualmente el valor es 5.15. Si nosotros ingresamos esto, el valor será de 5.15 menos 0.2, es decir, 4.95. Veamos. Print A. Y efectivamente el valor es 4.95. De igual forma, si queremos actualizar el valor de A igual a A por 4, en lugar de escribir de esta forma, colocamos asterisco igual. Es decir, 4 por 4.95. Se actualiza el valor de A y lo imprimimos. El valor de A es 19.8. Para la división, en vez de escribir A igual a A entre 2, colocamos slash igual 2. Imprimimos el resultado o el dato de A y se muestra 9.9. Ya que el anterior valor de A era 19.8, dividido entre 2 es 9.9. De igual forma, si queremos dividir entre 2 de manera entera, colocamos A doble slash igual a 2. $9.9 entre 2 aproximadamente es 4.95, pero como estamos haciendo una división entera, el resultado va a ser 4. Efectivamente el resultado es 4. De igual forma con la operación potencia. A potencia igual a 2. El resultado me debe salir 4 al cuadrado. Es decir, 16. Por último tenemos la operación de módulo. A módulo igual a 3. Es decir, el módulo de 16 con 3 o residuo de 16 entre 3 es 1, ya que
3 por 5 es 15. 16 menos 15, el resultado es 1. Entonces este resultado me debe salir 1. Operadores relacionales. Sea A igual a 2 y B igual a menos 5. Si queremos realizar la comparación de si A es menor que B, debemos usar el operador menor. Y análogamente, para A menor o igual que B, se utiliza el operador menor y el operador igual. Si A es mayor que B, se utiliza el operador mayor. Para A es mayor o igual que B, se utiliza mayor y luego el operador igual. Para realizar una comparación de si A es igual que B, se debe utilizar los operadores doble igual, ya que si nosotros ingresamos igual, A igual a B, entonces el valor de A ya no será 2, sino será menos 5. Entonces es por ello que debe utilizarse el operador doble igual. Por último, si A es diferente que B, entonces debemos realizar la comparación de A, signo de admiración, igual B. Veamos algunos ejemplos en Python. Lo primero que debemos hacer es crear A y B. A igual a 2, B igual a menos 5. Hemos creado las variables A y B. Ahora vamos a realizar las comparaciones. A menor que B, falso. A menor o igual que B, falso. A mayor que B, verdadero, ya que 2 es mayor que menos 5. De igual manera, A mayor o igual que B. Para la comparación de si A es igual a B, se utiliza el operador doble igual. A es igual que B, el resultado es falso, ya que 2 no es igual a menos 5. Y por último, A es diferente de B, el resultado es verdadero, ya que 2 es diferente que menos 5. Operadores lógicos. Sea A igual a 2 y B igual a menos 5. La pregunta es, ¿se cumple que A es igual a 2 y B es mayor que 0? Entonces aquí hay una comparación de dos proposiciones. Si utilizamos la operación y, debemos escribir en Python AND, A-N-D. Caso contrario, para la operación o, es decir, si se cumple que A es igual a 2 o B es mayor que 0, entonces en la operación o se utiliza en Python OR. Luego la pregunta, ¿no se cumple que A es igual a 2? Aquí existe la negación de una proposición. Entonces aquí simplemente se utiliza el operador NOT. Veamos algunos ejemplos en Python. Operadores lógicos. La primera pregunta era si se cumple que A es igual a 2 y, es decir, AND, B es mayor que 0. B mayor que 0. La respuesta es falso, ya que A sí es igual a 2, pero B no es mayor que 0. Entonces, verdadero y falso, el resultado es falso. Análogamente, se preguntaba si se cumple que A es igual a 2 o B es mayor que 0. Colocamos, en vez de O, colocamos OR. Y el resultado es verdadero, ya que uno de las dos proposiciones sí se cumple. A es igual a 2. Entonces es suficiente para decir que esta proposición es verdadera. Por último, la pregunta, ¿no se cumple que A es igual a 2? Entonces,
no se cumple ¿qué? ¿Qué no se cumple? Que A es igual a 2. Y el resultado es falso, ya que A sí es igual a 2. Entonces la negación de el verdadero es falso. Operadores de membresía. Sea la cadena de caracteres de nombre cadena igual a mi nombre es Jocelyn Lévano. Entonces, se realiza la pregunta: ¿Jocelyn es miembro de la cadena? Entonces, para decir o para determinar si es miembro o no, se debe utilizar el operador IN. Luego, se tiene la siguiente pregunta: Lévano, sin tilde, no es miembro de el objeto cadena. Para determinar si no es miembro, se debe utilizar el operador not in. Veamos el ejemplo en Python. Colocamos comentario, operadores de membresía. Ahora creamos la cadena de nombre cadena. Mi nombre es Jocelyn Lévano. Imprimimos la cadena para ver si se ha almacenado correctamente. Efectivamente se muestra la cadena mi nombre es Jocelyn Lévano. Ahora, si yo quiero evaluar que esta porción o una parte de la cadena de caracteres pertenece o no, o es miembro o no de cadena, debemos utilizar in. Entonces, Jocelyn es miembro de cadena. El resultado es verdadero, ya que esta cadena de caracteres sí pertenece a cadena. Ahora, veamos. Lévano, sin tilde, no pertenece, nothing, a cadena. Veamos el resultado, es verdadero, ya que Lévano sin tilde no pertenece a cadena. Pero ¿qué pasaría si yo evalúo Lévano con tilde? Lévano not in cadena. El resultado es falso, ya que Lévano sí pertenece a la cadena. Entonces, si yo coloco Lévano con tilde no pertenece a la cadena, es falso. Operadores de identidad. Sea A un vector de dos elementos, 1,5. Luego B es igual a A y C es otro vector con los elementos 1 y 5. Se pide evaluar si el identificador de A es igual al identificador de C. Para ello, si vamos a trabajar con identificadores, se debe utilizar is. Caso contrario, es decir, si el identificador de A es diferente de otro identificador, se debe utilizar is not. Veamos el siguiente ejemplo en Python. Vamos a colocar comentarios, operadores de identidad. Anteriormente habíamos creado la variable A, ahora vamos a eliminarla con del A. Ahora sí hemos limpiado, igualmente B, limpiamos la variable B. Ahora vamos a crear nuevamente A. A es igual a 1,5. Es un vector. B es igual a A. Y C es otro vector cuyos elementos son 1 y 5. Ahora, imprimimos A. Se muestra el vector con los elementos 1 y 5. Imprimimos B. De igual manera. Imprimimos C. De igual manera. ¿Dónde viene la diferencia? En los identificadores. Identificador de A
se muestra un número entero grande, identificador de B e identificador de C. Como puede verse, el identificador de A es igual al identificador de B, pero los identificadores de A y B no son iguales al identificador de C. El motivo es que B ha sido asignado igual a A, tomando en cuenta su valor, o sea, el valor de la variable B y de la variable A, tomando en cuenta su valor, y también tomando en cuenta el identificador. Al asignarle B igual a A, almacenó todo, el identificador y el valor. Sin embargo, C ha sido declarado de manera independiente. Es por ello que el identificador es distinto a los dos anteriores. Entonces, si yo quiero evaluar si el identificador de A es igual al identificador de C, simplemente coloco A y C y el resultado es falso, que no es lo mismo que evaluar si A es igual a C, correspondiente a los valores. Si queremos trabajar con identificadores A y C, el resultado es falso, ya que el identificador de A no es igual al identificador de C. Por otro lado, quiero evaluar si el identificador de A es diferente al identificador de B. Entonces, A is not B. Es falso. ¿Por qué? Porque ambos identificadores son iguales. Funciones importantes de Python. Tenemos la función type, que devuelve el tipo de dato, la función abs, que devuelve el valor absoluto de un dato, la función int, que convierte un número en entero, la función float, que devuelve o convierte un número entero a real, la función complex, que convierte un número en complejo tomando en cuenta los dos argumentos de entrada. El primero representa a la parte real y el segundo a la parte imaginaria. La función str, que convierte a una cadena de caracteres o string. La función pow, entre paréntesis x, y, que devuelve x elevada a la potencia de y. La función round, que devuelve el redondeo de un número a su entero más cercano. La función round x, n, que redondea el valor de x con n dígitos decimales. La función bin, que retorna la representación binaria de un número entero. Veamos algunas ejecuciones utilizando estas funciones en Python. Vamos a colocar comentarios. Funciones importantes de Python. Por ejemplo, queremos hallar el valor absoluto de menos 4.5. Utilizamos APS menos 4.5 y el resultado me debe salir 4.5. Supongamos que queremos convertir a entero el decimal menos 6.4. Convirtiendo a entero es menos 6. El caso contrario, si queremos convertir a un coma flotante un número entero, por ejemplo 4, se muestra como 4.0. Luego, si queremos convertir una cadena de caracteres, por ejemplo, tenemos el número 45.6. Convirtiendo a cadena de caracteres, se coloca como en comillas, comillas, 45.6 y comillas. Utilizando la función pow podemos reemplazar al operador doble asterisco, por ejemplo, 4 elevado al cuadrado es 16, pero también podemos utilizar pow 4,2. Siguiente función, la función round.
Supongamos que ingresamos 10.35, redondeando al entero más cercano se obtiene 10. La función round, con dos argumentos de entrada. Por ejemplo, si queremos mostrar el 7/6 con redondeo de 5 decimales, se muestra 1.16667. Por último, si queremos convertir a binarios el número 9, se muestra 0b1001. Módulos más usados en Python. Tenemos el módulo NumPy, que permite brindar herramientas para la creación y la manipulación de arreglos tales como vectores y matrices. El módulo Mat, que contiene las funciones más importantes, las funciones matemáticas más importantes, tales como el seno, el coseno, la tangente, el logaritmo, etc. El módulo Pandas, para la manipulación y el análisis de datos. Esto es muy utilizado por científicos de datos. El módulo SciPy, para la optimización, el álgebra lineal, la integración, la interpolación, para hallar la transformada de Fourier y para las ecuaciones diferenciales ordinarias. El módulo SymPy, para el cálculo simbólico o también conocido como el álgebra computacional. Luego tenemos el módulo Matplotlib, que permite realizar gráficos en 2D y 3D. El módulo PIL, que permite abrir, manipular y guardar formatos de archivos de imágenes diferentes. Y por último, el módulo RPy, que permite realizar operaciones mediante la consola de Python desde el software ArcGIS. Ejemplo 1. Vectores y matrices con NumPy. El objetivo de este ejemplo es detallar cómo crear vectores y matrices usando el módulo NumPy. Se pide obtener el vector A con los elementos 15, 1, 2 y 5 y la matriz B de 3×3 con los elementos 5, 0, 2 en la primera fila, 1, 1, 2 en la segunda fila, 2, 5, menos 5 en la tercera fila. Estas variables A y B deben ser creadas en Python mediante el módulo NumPy. Aquí tenemos la ejecución. Veamos la codificación en Python. Lo primero que vamos a hacer es importar el paquete NumPy. Utilizamos import NumPy. Ahora lo que vamos a hacer es crear el vector A. Pero el vector A es un arreglo de tipo unidimensional. Entonces A, la sintaxis es NumPy, ya que estamos usando una función que pertenece a NumPy, punto, el nombre de el componente o función array. E ingresamos los elementos 15, 1, 2 y 5. Visualizamos los datos de A y se puede observar que se ha almacenado correctamente. Además podemos mostrar qué tipo de dato es el objeto A. El dato o el tipo de dato de A es del tipo numpy.ndArray, es decir, es un array de NumPy. De igual manera podemos crear la matriz B, numpy.array. ¿Por qué tenemos que utilizar array? Array se utiliza ya que la matriz es un arreglo bidimensional, es decir, de 2 dimensiones. Entonces, para ello vamos a utilizar para cada fila corchetes. Primera fila, segunda fila y tercera y última fila. En la primera fila tenemos los elementos 5, 0, 2
En la segunda fila tenemos a 1, 1, 2 y en la tercera fila 2, 5 y menos 5. Almacenamos, visualizamos el dato y vemos que se ha creado correctamente la matriz B. Utilizamos type para ver qué tipo de dato es B y debe ser igual al objeto A, numpy.ndArray. Otra manera de importar el paquete NumPy es utilizando alias, es decir, import numpy as np. Entonces ejecutamos y ahora ya no utilizamos numpy sino np. Ejecutamos y se muestra el mismo resultado. De igual manera, con el objeto B se visualizan los datos. Y con esto hemos culminado el ejemplo número 1. Ejemplo 2. Funciones matemáticas con math. El objetivo de este ejemplo es presentar las funciones de la librería o módulo math de Python. En este ejemplo se va a calcular las siguientes expresiones de dos maneras. Por ejemplo, tenemos la expresión factorial de 5, el coseno de pi tercios y el seno de pi cuartos. Tenemos aquí algunas capturas de pantalla. Ahora vamos a ir a Python para la resolución. Nos encontramos en Jupyter y lo primero que vamos a hacer es importar el paquete o módulo de math. Import math. Luego, si nosotros queremos ver qué funciones o componentes tiene math, debemos ingresar dir entre paréntesis math. Y como puede verse, se muestra las funciones o componentes. Por ejemplo, tenemos la función factorial, que es lo que queremos usar. Tenemos el logaritmo, seno, seno hiperbólico, raíz cuadrada, la tangente hiperbólica. Luego tenemos la función gamma, el número de Euler, la función exponencial, etc. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar la primera expresión, que es el factorial de 5. Entonces, primero debemos utilizar o llamar al módulo math, punto, y colocamos la función factorial. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro colocamos 5. El factorial de 5 es 120. La siguiente expresión es el coseno de pi tercios. Entonces, la función se llama cos. Entonces colocamos la función coseno de pi tercios. Pero pi también forma parte de los componentes del módulo math. Entonces debemos llamar nuevamente math.pi. Ahora, tenemos a pi, debemos dividirlo entre 3. Entonces, el coseno de pi tercios se muestra de la siguiente manera. Por último, llamamos a la última función, que era el seno de pi cuartos. Entonces, el seno, ¿sí?, de pi cuartos. Pero pi ya habíamos explicado que era math.pi. Math.pi entre 4. Y el resultado es aproximadamente 0.71. Esta es una manera de importar y utilizar la función factorial, coseno y seno. Pero también existe otra manera, solamente importando las funciones o componentes que quiero usar. Por ejemplo, from, ya vamos al nombre del módulo, que es math. Luego colocamos import. ¿Qué funciones vamos a importar de math? Vamos a importar la función factorial, coseno y seno. Entonces colocamos factorial, seno, coseno. Pero además debemos también importar a pi. Entonces llamamos a pi.
Ahora sí, no hay necesidad de llamar a mat.factorial, mat.seno, mat.coseno y mat.pi. Es directo, factorial, entre paréntesis 5, y se opera directamente. O coseno de pi tercios, y el último es el seno de pi cuartos. Y con esto hemos culminado el ejemplo número 2. Ejemplo 3. Operaciones con strings o cadena de caracteres. En este ejemplo se precisará cómo ejecutar operaciones con cadenas para contabilizar caracteres y para convertir de mayúscula a minúscula y viceversa. Se pide efectuar diversas operaciones con la siguiente cadena de caracteres. Cadena igual a bienvenido al taller de Python, donde Python está con P mayúscula y bienvenido con B mayúscula. Aquí tenemos algunas ejecuciones. Ahora vayamos a Jupyter para realizar las siguientes ejecuciones. Lo primero que vamos a hacer es ingresar la cadena de caracteres. Cadena igual bienvenido con la primera letra en mayúscula al taller de Python con P mayúscula. Almacenamos, visualizamos con print y se muestra el texto bienvenido al taller de Python. Ahora lo que vamos a hacer es diversas operaciones usando cadena. Entonces cadena punto lower, abro y cierro paréntesis. Con lower lo que vamos a hacer es mostrar cadena, pero en solo letras minúsculas. Es decir, el B se va a convertir en B minúscula, al igual que P. Veamos. Efectivamente, la cadena de carácter es bienvenido al taller de Python, pero con todas las letras minúsculas. Análogamente, si quiero mostrar la cadena con todas letras mayúsculas, utilizamos upper. Cadena punto upper, abro y cierro paréntesis. Y se muestra todas las letras mayúsculas. Luego, si solamente quiero que la primera letra sea mayúscula, utilizamos capitaliz. Entonces, cadena punto capitaliz, abro y cierro paréntesis. Y como puede verse, solo la primera letra se muestra con mayúscula. Es decir, la letra P de Python ha sido asignado como minúscula. Ahora, supongamos que queremos cambiar cadena o el texto de cadena donde B y P están en mayúscula, quiero cambiarlas a minúscula, y las letras que están en minúscula, convertirlas a mayúscula. Entonces, para ello se va a utilizar swap case. Cadena, swap case, abro y cierro paréntesis, y como puede verse, todas las letras se muestran en mayúsculas excepto B y P. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que la primera letra de cada palabra de cadena sea mayúscula? Es decir, la B, la A, la T, la D y la P. Entonces, para ello se utiliza cadena punto title, abro y cierro paréntesis. Ahora, otra operación común con cadena de caracteres es el conteo de letras. Por ejemplo, quiero contar cuántas veces se utiliza la letra B mayúscula. Entonces, cadena punto count, y dentro vamos a ingresar la letra B mayúscula. Aquí nos dice que se muestra solamente una vez.
podemos analizar nuevamente buscando cuántas veces se utiliza la letra E minúscula. Entonces, cadena.code E minúscula. Aquí nos dice que existen 4 E minúsculas. 1, 2, 3 y 4. Otra operación común con cadena de caracteres es determinar si un texto o una cadena es mayúscula. Entonces utilizamos cadena.isUpper, abrimos y cerramos paréntesis, y nos dice que es falso, es decir, todas las letras de cadena no son mayúsculas. Claro, porque existe solamente 2 mayúsculas. Análogamente vamos a analizar si todas las letras son minúsculas. Entonces, cadena.lower, abro y cierro paréntesis, cadena.isLower, es decir, vamos a determinar, analizar si es todas las letras minúsculas. Entonces ejecutamos y nos sale falso, ya que existen 2 letras que no son minúsculas. De igual forma podemos analizar si es de tipo título, es decir, que cada primera letra de las palabras sean mayúsculas. Cadena.isTitle, y el resultado es falso, ya que B y P son las únicas mayúsculas. Sin embargo, A, T y D son minúsculas. Otra de las operaciones comunes con cadena de caracteres es reemplazar un texto por otro. Por ejemplo, cadena.replace, y vamos a reemplazar el texto Python, tal como se escribe, con P mayúscula, Python, y lo vamos a cambiar por Python 3, pero con minúscula. Python espacio 3. Y como puede verse, se ha reemplazado el texto Python con P mayúscula por Python con P minúscula y agregado el espacio con el 3. Y con esto hemos culminado el ejemplo número 3.